Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el capítulo 10, y los versos del 1 al 13 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo expresa su gran carga por Israel, en lo concerniente a la salvación. ¿Existe alguna diferencia entre el judío y gentil delante de Dios? ¿Cómo puede esto impactar nuestra visión de Dios? En este mensaje, el pastor Pepe hace un repaso de lo que es la justicia de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Escuchemos la segunda parte del mensaje titulado, El rechazo de Israel. Porque si el evangelio no ha cambiado tu vida o no has experimentado, aunque sea una cosa ínfima, un cambio, un desquebrajamiento de tu vida pasada, hay que cuestionarse, ¿realmente Jesús vive en mi vida? ¿Realmente yo soy salvo, soy salva? Yo voy a la iglesia, llevo muchos años en la iglesia, yo he servido, yo canto y todas esas cosas. ¿Saben qué? Realmente todas esas cosas son buenas, pero si no hay un cambio interior, si no hay una diferencia entre la vida cristiana y la vida antes de Cristo, entonces hay que preguntarnos realmente dónde yo estoy, dónde está Dios en mi vida. Y eso es un desafío. Pablo, ¿saben por qué yo me tomo el tiempo de hablar estas cosas? Porque Pablo mismo lo está sintiendo de Israel. ¿Por qué Israel? Bueno, Israel es la nación a través de la cual nació el Mesías. Todavía los judíos esperan el Mesías, la llegada el advenimiento del Mesías. Los judíos no creyentes. Fue a Moisés que se le dio la ley. Y bueno, Pablo tiene gran carga por Israel. Pablo tiene carga por Israel. ¿Y cuál es la condición de Israel? Bueno, igualita que nosotros. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios. Nosotros ignorábamos la justicia de Dios, porque no fue hasta el evangelio que se reveló a nosotros que pudimos entender la justicia de Dios. Y antes del evangelio de Dios, la justicia nuestra, lo que nosotros entendíamos por justicia, versículo 3, procurando establecer la justicia, la suya propia. Yo también estaba ahí. Mi concepto de lo bueno y lo malo. Mi concepto de lo bueno y lo malo que hace la persona ahí, que debería darle por la cabeza, deberían castigarlo, todas esas cosas. Eso era mi concepto de la justicia. Pero yo me puedo identificar con eso. Así estábamos nosotros antes de Cristo. Y entonces, por tanto, procurando establecer la justicia propia, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo también estaba ahí, también. Hijos de desobediencia. Yo no necesito, yo soy bueno. Yo coopero. Yo soy una persona servicial. Yo soy amigable. Todo ese tipo de cosas. Yo me salgo de mi zona y para ayudar a la persona que lo necesita. Sí, todo eso. Bueno, síguelo haciendo, no pares. Pero eso no es suficiente. Ignorando la justicia de Dios, estableciendo su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿De qué te habla a ti eso? A mí me habla eso de un tipo de, hoy día se le llama narcisismo, embriague de uno mismo, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no necesito a Dios porque yo soy suficiente en mí mismo. Yo estoy bien como estoy. Yo no necesito a Dios. Yo voy a la iglesia, yo oro,
Yo leo la Biblia 5 minutos de nuestro pan diario. Y yo oro. ¿Cómo tú oras? Jesús, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dame. ¿Ve? Todo eso. O sea, vamos tras Dios por lo que Él nos pueda dar, pero no por quién eres. ¿Ve? Vamos tras Dios cuando nos sentimos con el agua hasta aquí, ¿verdad? Pero entonces no nos rendimos. Una vez Dios en su misericordia nos provee, nos saca de un apuro, lo que sea, volvemos cada cual a nuestra propia. Y Pablo tiene carga por Israel. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Fíjense eso, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, Pablo está hablando la finalidad de la ley. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Llevarnos a Cristo. ¿Y quién es el beneficiario de esa finalidad de la ley que es Cristo? Todo el que cree. Entonces todo empieza por creer. Todo empieza por creer. Pero tú dirás, yo creo en Dios. Sí, tú crees en Dios. Todos creemos en Dios. El diablo cree en Dios, pero no se sujeta a Dios. Entonces no es creer solamente creer por decir yo creo en Dios. Es reconocer. Es creerle en Dios, pero creerle a Dios. Creer que lo que Él dice es verdad. Que no hay ni un punto, ni una coma, ni una tilde, ni nada que se añade a lo que Dios ha dicho de Él mismo, de nosotros mismos y de su propósito y de su plan universal, de su plan en su reino. De eso es que se trata. Y cómo yo creo en Dios y a Dios. Bueno, tú comienzas creyendo que lo que dice su palabra, de que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo hizo por ti. Lo hizo en tu lugar. Lo hizo que no hay nada que tú puedas hacer. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer por tu propio esfuerzo, porque lo que tú hagas por tu propio esfuerzo cae dentro de lo que es el estigma de que tú eres pecador, y por lo tanto ni del techo sube. No pasa. Pero en Cristo Jesús, lo que hizo Jesús es que celebramos hace unas semanas atrás, es que Él tomó tu pecado y el pecado mío, y Él nunca pecó, pero Él se hizo pecado en el sentido que Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y al pagar el precio del pecado en la cruz del Calvario, siendo el único que tomó forma humana y sin pecado, Él pagó por el precio el pecado de toda la humanidad, estableciendo la plataforma, estableciendo las bases para que lo único que nosotros tengamos que hacer es no consumir no consumir las ordenanzas o no hacer buenas obras, y es creerle. Señor Jesús, que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es para mí, fue para mí, por mi pecado, por mi culpa, y yo te necesito, y no hay nada en lo que yo pueda hacer que pueda satisfacer la justicia tuya, porque fue satisfecha en Cristo Jesús. Eso es grande. Eso es fe. Eso es fe. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero Pablo está hablando de Israel. Pablo está hablando de Israel. Y fíjense una cosa. En el versículo 6 y del versículo 6 al 9 vemos dos puntos de contraste. Fíjense, Pablo está haciendo puntos de contraste aquí. Dice, la justicia por la ley y la justicia por la fe. Y la justicia por la ley, versículo 6, está enfocada en hacer obras. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, no digas en tu corazón, de acuerdo a tus ojos limitados por ese segmento de tiempo del marco de vida que te ha tocado a ti, que nosotros pasamos juicio y todas esas cosas. De acuerdo a tu juicio, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá del cielo.
¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? O sea, para desacreditar a Cristo, para tomar el lugar que le corresponde a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? O sea, ¿quién va a subir al cielo? ¿O quién va a quemarse en las pailas del infierno? Eso es lo que está diciendo ahí. Para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, para hacer algo forzado, de acuerdo a nuestra propia justicia. Pero ¿qué dice en el versículo 8? La justicia que es por la fe, que está enfocada en el creerle a Él. Está enfocada en el ser. ¿Saben una cosa? Yo puedo estar haciendo, pero si soy otra cosa de lo que yo hago, soy un hipócrita. Y ahí es donde los cristianos se nos acusa de ser hipócritas. ¿Saben de dónde viene la palabra hipócrita? La palabra hipócrita viene del griego que se llama hipócritos. ¿Saben cuánto les gusta el teatro? ¿2 personas nada más? ¿3? Allá ustedes tienen el Teresa Carreño, que es como uno de tantos, ¿ve? Y nosotros tenemos el Bellas Artes, el Tapia y todas esas cosas, y allá está el Palacio Nacional de Bellas Artes y lo demás, y en nuestros países todos tenemos. En México no hablemos, por favor. Colombia, por favor. Yo estuve en ese mundo también de la música sinfónica, por eso. ¿Saben? En el teatro griego, que es de donde empezó todo el teatro, se les ponían unas máscaras a los actores. Dicho sea de paso, no eran actores mujeres ni hombres, eran todos hombres. Estamos hablando en la antigüedad. Y esas máscaras se llamaban hipócritos. Fíjate, hipócritos es la máscara, donde se personificaba un personaje. Entonces, vamos a traerlo aquí ahora. Si nosotros hacemos, pero no somos, nos estamos poniendo la máscara de cristiano, pero nos las quitamos cuando vamos a nuestra casa y entonces comenzamos a tener esas diferencias intensas con nuestros cónyuges y nos sale lo que nos salga y por donde tiro salga, ahí se fue, ¿verdad? Donde no estamos mostrándolo un corazón piadoso porque no estamos siendo. Y todos caemos en eso. ¿Ve? Yo no estoy hablando de salvación necesariamente, estoy hablando del ser. El ser. Si somos aquí, tenemos que ser donde sea que tú pongas el pie. Si somos aquí, tenemos que ser también en nuestro lugar de empleo, porque nos gusta recortar esquinas. Si somos aquí, delante de los hermanos, tenemos que ser a la hora de pagar los taxes dentro de un par de días. ¿Cuántos sabían que abril 15 está a la vuelta de la esquina? ¿Verdad que sí? No digan mentiras. No digan mentiras. No reclamen exención contributiva donde no les corresponde. Todo ese tipo de cosas. ¿Ve? Entonces se trata del ser. Porque fíjense una cosa, la justicia por la ley se enfoca en señalar, en obras. La justicia que es por la fe está enfocada en el creer y en el ser. ¿Y qué es lo que dice la justicia que es por la fe? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, la misma justicia que se revela por fe y para fe en el Evangelio, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjense los beneficios. Serás salvo, salvación, no serás avergonzado. Y lo próximo que dice es que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso plantea una situación que Pablo está estableciendo aquí, y es que no hay diferencia entre el judío y el griego. La salvación del judío no es una salvación bajo un pacto separado de Dios
con los gentiles. En Cristo Jesús, la salvación es en Cristo Jesús, judío y gentil. Y entonces eso es importantísimo, porque ¿cuál es el rol de Israel ahora mismo? Estamos pasando, hay una guerra. Y saben que la iglesia, hay el 77% de los cristianos en Israel, un grupo bien minoritario, el 77% de las iglesias están llenas de personas de origen árabe y palestino. La minoría son los judíos. ¿Y qué es lo que ocurre con esos judíos que son creyentes? Cuando se reúnen en la iglesia, yo recibo comunicados de pastores que viven allá en Israel, que esta guerra les ha traído una gran carga en su corazón y un gran sentido de luto, porque ya yo no estoy viendo a ese como palestino, ni a ese como árabe, sino que estoy viendo a ese como mi hermano, mi hermana en Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, todos. Entonces no hay diferencia entre judío y griego. Tradúzcase judío y gentil. Gálatas 3:16. Vamos a ver una cosa aquí. Gálatas 3:16. En Gálatas 3:16. Estamos terminando. Buenas noticias. Gloria al Señor. Estamos terminando y luego vamos a orar y voy a hacer y voy a traer un desafío a todos nosotros. En Gálatas 3:16 se nos dice, el mismo apóstol Pablo nos dice, perdónenme, aquí, que se me pegan las páginas. Okay. Fíjense una cosa. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y quién es la simiente? ¿De quién está hablando de la simiente ahí? Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? 430 años antes de que la ley le fuera dada a Moisés, Dios hizo un pacto con Abraham. Y le hizo un pacto a Abraham diciendo que, hablando de la simiente, no de las simientes, la simiente que es Cristo. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Esto es antes y esto es después. Abraham creyó en la simiente que es, Primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Cristo Jesús. Habla de la eternidad de Cristo Jesús. Abraham hizo pacto con Dios, o Dios hizo pacto con Abraham, en Cristo Jesús. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, la justificación de Abraham, la salvación de Abraham es en base, el objeto de la salvación de Abraham es el mismo objeto de la salvación tuya y mía en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ya el Verbo se hizo carne, Él nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, y entonces en Cristo Jesús, Efesios 1,
se reúnen todas las cosas en tiempo y espacio en la persona de Cristo Jesús, donde no hay griego ni judío, donde, versículo 28, donde no hay griego, ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que ese paradigma en Cristo puede cambiar nuestra visión del mundo con respecto a los eventos de ahora. Porque si Pablo está cargado por Israel, por la salvación, quiere decir que Israel no es salva, no va a ser salva bajo ningún otro pacto que no sea a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por Israel para que la salvación llegue, la revelación de la fe, del glorioso evangelio, llegue a Israel, pero llegue a todos los confines de la tierra. Y que si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y se ve necesitado o necesitada, corto o corta de la marca, que tú vengas a los pies de Cristo en esta hora para salvación y vida eterna, para que en Cristo Jesús sea tu único centro en tu vida. Y todas las áreas de tu vida, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Todo lo demás te va a ser añadido en Cristo Jesús, porque en Él tú estás completo y completa. Padre, en esta mañana venimos delante de ti y nuestros hermanos puestos de pie. Venimos delante de ti en esta hora, clamando, Señor, para que venga tu reino a nuestras vidas, para que tú te reveles, Señor, y nos muestres tu santa voluntad, Señor. Nos muestres, Señor, el único camino a salvación que es en Cristo Jesús. Oh Señor, en esta hora, Señor, oramos porque el glorioso evangelio llegue a todos los confines de esta tierra y que tú nos uses con poder, Señor. Aún todas las naciones representadas en este lugar, aún, Señor, la nación de Israel en medio de ese conflicto, pero aún tu cuerpo, tu pueblo en tu gloriosa iglesia en Israel, Señor, que tú les des visión de que ya no hay judío ni griego, no hay gentil, sino somos en Cristo, somos uno en Cristo. Tú eres la razón de nuestro ser. Tú eres todo lo que necesitamos. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.